Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo editar tu perfil en WhatsApp Web, así como editar la configuración y abrir nuevos chats. En la parte superior izquierda le damos un clic a la imagen de foto de perfil y podremos desde este mismo instante cambiar la foto de perfil, poner un nuevo nombre o bien cambiar el campo información. Si volvemos hacia atrás, tenemos un nuevo icono que ha sido agregado recientemente llamado Comunidades. Organiza con facilidad tus grupos relacionados y envía avisos. Ahora tus comunidades, como vecindarios y escuelas, pueden tener su propio espacio. Si le damos un clic a iniciar una comunidad, nos indica cómo organizar los grupos relacionados, agrupar los chats por contenido relacionado o comunicarte con todos a la vez, enviar avisos a los miembros. Esta nueva función puede ser de gran utilidad para comunidades vecinales, así como escuelas u otros menesteres. El siguiente icono es el de estados. Al pulsarlo, pues tendremos todos los estados que nuestros contactos hayan ido recientemente publicando. Le damos a la X y volvemos al estado inicial. A continuación tenemos el icono de nuevo chat. Una vez dentro, vemos que podemos crear un nuevo grupo, una nueva comunidad, o bien en el listado de contactos que tenemos en nuestra agenda de teléfono podemos iniciar un nuevo chat de WhatsApp. El siguiente sería el de los tres puntitos. Desplegamos y tendríamos el primero, nuevo grupo, que permite crear una conversación grupal con la gente que tú quieras. Seguido sería nueva comunidad, donde crear un nuevo grupo comunitario. El tercero tendríamos archivados, que aquí verás todos los chats que hayas archivado, desde donde también podrás desarchivarlos. Mensajes destacados. Visualiza todos los mensajes que hayas destacado en las conversaciones. Y pasaríamos a configuración, donde podríamos editar el perfil. Tendríamos notificaciones, donde activar y desactivar nuestras notificaciones, desmarcando desde este cuadradito. Privacidad, donde nos daría la opción de quién puede ver nuestra información personal. Pasaríamos a seguridad, donde nos informa que tanto las llamadas como los chats son privados. En tema nos da a elegir si queremos el tema claro, oscuro o predeterminado del sistema. Yo lo tengo predeterminado del sistema. En caso de que quisiéramos cambiarlo, marcaríamos por ejemplo modo oscuro y en OK. Pasaríamos a fondo de pantalla de chat. Aquí puedes elegir entre variedad de colores para poner a tus conversaciones. Por defecto viene este color clarito, pero como veis podéis poner el cursor en los diferentes colores para ver cómo quedaría el fondo de nuestro chat. Solicitar información de la cuenta. Desde aquí puedes solicitar un informe y estará listo en unos 3 días aproximadamente. Tendrás algunas semanas para descargarlo después de que esté disponible. Atajos de teclado. Aquí nos aparece una lista con todos los atajos que tiene la función de WhatsApp Web. Las combinaciones de teclas para sus diferentes funciones. Y por último tendríamos la ayuda, que nos diría la versión de WhatsApp que estamos utilizando, el centro de ayuda para poder contactar y las condiciones y política de privacidad. Pues bien, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros para no perderos ningún nuevo contenido y nos estamos viendo en el siguiente. Un saludo y gracias.